Hola, bienvenidos otra vez a otra entrevista más aquí en Potencial Humano. Gracias por seguirnos acompañando. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ya saben que el Poder Judicial en México está viviendo una etapa muy importante. Tenemos ya a la vuelta de la esquina, el 1 de junio, las elecciones. Hoy tenemos con nosotros aquí a Gustavo Nava Carrera. Déjenme platicarles, antes de darte entrada, Gustavo, déjenme decirles un poquito nada más acerca de lo que ha hecho él. Es licenciado en Derecho por la Facultad de la UNAM, ¿cierto? Es correcto, sí. Eres especialista en Derecho Fiscal y en Justicia Laboral. Es correcto. Eres abogado postulante y tienes más de 25 años ejerciendo de experiencia, ¿cierto? Actualmente no soy abogado postulante, Okay. pero sí fui abogado postulante. Además, también soy maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia en carrera judicial, pero formalmente mi preparación no empezó dentro de la Judicatura Federal, sino que, como tú bien lo mencionas, yo empecé siendo litigante y también me desempeñé en otras áreas de la Administración Pública Federal y local antes de ingresar al Consejo de la Judicatura, que fue a través del curso básico para acceder al cargo de secretario de circuito. Fue así como logramos ingresar a la Judicatura. Esto que me dices de tu experiencia de los 10 años es en el Poder Judicial. Es propiamente en el Poder Judicial, porque ya de experiencia como abogado, por así decirlo, pues sí, ya son más de 25 años de trayectoria como abogado. Luis Gustavo, quiero comenzar con una pregunta tal vez sencilla. ¿Quién es Luis Gustavo Nava, la persona? Luis Gustavo Nava, la persona, pues más bien es un ser humano sensible. Ciertamente soy un ser humano que me considero empático con las demás personas. La labor jurisdiccional te hace empático, quieras o no, aunque ciertamente hay muchos servidores públicos que no lo han hecho de esa manera. Por el contrario, se han vuelto fríos y lejanos a las personas. Mi función principal, al margen de mi preparación profesional, ciertamente es el cuidado de mi familia. El ser padre de familia me ha enseñado muchísimo, tanto en la vida cotidiana como en el tema profesional. Los hijos enseñan mucho sobre responsabilidad, sobre empatía, sobre comunicación, que son aspectos básicos en la función jurisdiccional. En lo profesional soy un abogado serio, un abogado estudioso, un abogado comprometido, un abogado congruente con sus ideas y con su sentir, a diferencia de algunos compañeros del Poder Judicial que participan en la elección. Yo siempre estuve de acuerdo con la reforma constitucional. Me parecía que la designación de los jueces y magistrados en una sociedad cada vez más democrática y participativa no puede quedar en manos de un grupo privilegiado de abogados, por más que tuvieran experiencia, conocimientos y posgrados. Me parece que son temas que sí deben ser sometidos al grueso de la sociedad. He de decirte que la reforma me sorprendió al grado de llegar a la elección de jueces y magistrados, pero bueno, se adoptó esa decisión de manera democrática y estamos en ese proceso. A diferencia de muchos compañeros, yo sí creo en el proceso democrático. No estoy en él solamente por considerar que sea una oportunidad de crecer al interior de la institución, sino como una oportunidad de favorecer a las personas, de contribuir a la mejora en la calidad de vida de las personas del país. Por supuesto, en lo institucional mejorar el servicio, pero también en lo exterior. Como ahora vamos a ser servidores públicos electos popularmente, me parece que adoptamos un compromiso con la gente directamente, con la gente con la que participamos, que vamos ahora, salimos a las calles y nos cuentan de los problemas que tienen cotidianamente, de esa lejanía de la autoridad frente a sus necesidades. Me parece que como nuevos servidores públicos electos podemos participar en mejorar esas condiciones de vida. Bueno, quería acotar algo. Por ejemplo, dijiste algo bien importante, la cercanía. De repente yo creo que sí se pierde esa cercanía con la gente y lo vemos nada más cuando hay alguna campaña muy cercana, ¿no? Hoy con esta nueva forma de elegir, mencionaste que como es elección popular, bueno, ustedes van a estar más cerca de la gente. La cercanía de la gente es algo que efectivamente el Poder Judicial perdió, pero hay dos tipos de enfrentar esa cercanía. La cercanía primigenia es a aquellas personas que son parte en los juicios en los que vamos a participar y resolver, porque esas personas son directamente justiciables y en lo institucional van a estar sometidas a la jurisdicción de los nuevos jueces y magistrados. Pero hay otra cercanía con la gente que es la que el Poder Judicial de la Federación tiene que comenzar a realizar, y es conocer el entorno. Una de las sorpresas principales de salir a campaña, de salir a caminar, primero es conocer problemas que eran ajenos a mi conocimiento. ¿Por qué?
Si ustedes saben, la Ciudad de México se dividió en distritos judiciales. Entonces los candidatos fuimos distribuidos en lugares que son muy lejanos a nuestras viviendas, a nuestros domicilios, a nuestras zonas de origen. Entonces el que a mí me haya tocado el Distrito Judicial 8, que comprende Tlalpan, Milpalta y Xochimilco, me hizo caminar en esas calles, y hemos estado en algunas colonias. Yo me he enfocado en aquellas demarcaciones, aquellos lugares que más abandono de la autoridad tienen, y me he dado cuenta de que hay problemas cotidianos que hay que abatir y que tenemos que participar como servidores públicos. Por ejemplo, temas de desabasto de agua, temas de colonias irregulares, temas de falta de seguridad pública y vigilancia. Ustedes dirán, oye, pero tú eres magistrado, se supone que esa labor no te toca. Efectivamente, en lo institucional esa labor no me toca, pero como un servidor público electo popularmente, por antonomasia una persona que participa en política, me parece que ser un canal de comunicación entre las necesidades de la gente y autoridades de otro orden de gobierno va a formar parte de mi trabajo. Me gustaría preguntarte, ¿qué te hace diferente a ti de los demás contendientes que la gente puede ver ahora en las elecciones? Porque me supongo que todos tienen, en el bien haber, propuestas positivas, ¿no? Pero puntualmente, ¿tú qué dirías que te hace a ti diferente? Como te comenté al principio, mi experiencia original en el derecho no fue en el poder de la judicial de la Federación. La mayoría de las personas que trabajan ahí son personas que empezaron muy jóvenes, y hay quien pudiera pensar que adquirieron mucha experiencia. Sí, sí es cierto que tienen algo de experiencia, pero el problema que también tienen es que heredaron los vicios. Heredaron los vicios del nepotismo, de la opacidad. La verdad es que también incluso heredaron los vicios de la poca voluntad de preparación activa. Yo lo viví como estudiante externo del curso para secretario. La verdad es que los compañeros estaban empolvados, y yo llegaba de litigio con conocimiento en muchas materias, porque la actividad de postulante me imprimía estudiar constantemente, porque no es lo mismo resolver un juicio que participar en una actividad de preparación de solución de problemas en beneficio de las personas. Entonces, a diferencia de esos candidatos que están aleccionados en los vicios del Poder Judicial, yo ya entré al Poder Judicial como un abogado formado, con un criterio diferente, con una, si tú lo quieres ver, multiplicidad de factores que formaron mi juicio y mi criterio. Yo sí he tenido la terrible experiencia de que las autoridades nos cierren la puerta en la cara, de que nos emitan una resolución ilegal, de que tengamos que impugnarla, de que tengamos que ir a las quejas, a los tribunales. Entonces, a mí me parece que esas experiencias me dieron un enfoque mucho más integral de los problemas sociales y también del derecho. Otra cosa que me hace diferente, congruencia. Muchos de mis opositores, e incluso muchos de otros candidatos, participaron del paro de labores que hizo el Poder Judicial de la Federación y de esa crítica férrea, casi podría decir insultante, en relación a la posibilidad de que el pueblo de México eligiera a sus representantes. No me lo platican y no especulo, yo estuve ahí. Yo me puse en contra del paro y me puse a favor de la reforma, y lo único que veíamos en su movimiento eran pues comentarios despectivos, denostativos de la capacidad de la gente para poder tomar una decisión. Fue un movimiento fuerte, ¿no? Fue un movimiento fuerte por un lado y agresivo. Sí. Pero fíjate cómo crees que se desinfló ese movimiento. En cuanto dijeron que ya no se iban a pagar las ausencias con motivo del paro, el movimiento se desinfló. Entonces, en realidad no tenemos tanta congruencia en ideales, ¿verdad? Sí, claro. El tema era defender el salario. Entonces, yo sí fui congruente y soy congruente ahora. Participo en este movimiento, en esta jornada democrática, porque tengo fe en que va a salir avante, tengo fe en que la gente va a elegir bien a sus jueces y magistrados, y por supuesto que yo me coloco en la posición de decirles, pueden votar por mí. Soy un servidor público de confianza y un abogado con experiencia. Sí, yo digo que hoy es un momento, y siempre se repite, ¿no? Sexenio tras sexenio, pero bueno, hoy pienso que es un momento donde puede existir un parteaguas, ¿no? O sea, hoy que van a ser, como tú lo decías, no designación, es una elección, ¿no? Entonces, espero por el bien de México, de la gente, que ojalá sí sea un parteaguas, y hoy la congruencia, como dices tú, pues reine, porque regularmente no ha sido así. Vemos que transitan de un partido a otro, y entonces hoy pienso rosa y mañana pienso azul. Excelente. Pero bueno, esperemos que sí. Qué bueno que tocas ese punto, porque también hay que decirle a la gente algo muy importante.
Esta elección de jueces y magistrados es una elección apartidista. La propia Constitución lo dice. No puedes formar parte de un partido político, no te puede apoyar un partido político y, por supuesto, no te puede dar dinero para la campaña de un partido político. Pero, sin embargo, como bien lo comentas, ese fenómeno de le dicen políticamente chapulineo. Sí. Yo lo llamo incongruencia, ¿no? O sea, no puedes haber sido agresivo en un movimiento contrario a la reforma y hoy salir y decirle a la gente, oiga, por favor, vote por mí. La verdad es que se oye bastante incongruente después de que fuiste agresivo y grosero. Claro. Entonces, ese tipo de aspectos tenemos que evitarlos. Si queremos cambiar el Poder Judicial a profundidad, pues no podemos confiar en esos titulares que son los que han venido siendo la carga en el Poder Judicial. Tenemos que optar por gente que tenga ideas reformadoras y diferentes. Claro, hay un reto en esta democracia participativa y es que hay demasiados candidatos, hay muchos cargos por elegir y desafortunadamente hay pocas herramientas. Pero como un candidato responsable, mi labor, además de hacer campaña para que voten por mí, es impulsar a la gente a que revise los currículums de sus candidatos cercanos. No tienen que revisar los 3.000 del país, basta con que revisen los que le tocan a su demarcación. Por supuesto hay cargos más importantes, ¿verdad? Ministro de la Corte, magistrado de disciplina judicial, pero si nosotros confiamos en la democracia participativa, parte de nuestro trabajo tiene que ser, ciudadano, por favor, ayúdeme, consulte el currículum, consulte la experiencia y vote de manera conjunta. Hay una plataforma donde pueden saber quiénes son, ¿no? Se llama incluso Conóceles, ¿no? Ustedes pueden entrar y yo tecleo Luis Gustavo Nava Cabrera y entonces ahí me sale todo, ¿no? Tu historial y qué haces, tus propuestas, ¿no? Oye, ahorita que dijiste sobre tu campaña, ¿qué estás haciendo puntualmente? Dices que es apartidista. Puntualmente, ¿qué haces ahorita para promocionarte, por decirlo así? Darnos a conocer, para darte a conocer. ¿Qué estás haciendo? Mira, como no hay prerrogativas del INE, lo primero que tuvimos que elaborar fue un presupuesto. Muchas personas me recomendaban que nos enfocáramos solo en redes sociales. Yo les dije, creo que no. Tomamos la decisión de que íbamos a salir a la calle. La base de la campaña es caminar en las demarcaciones donde nos corresponde trabajar. Y la información que se fuera generando con motivo de esa actividad era la que alimentaría las redes sociales. Entonces, hemos tenido enormes experiencias al andar por las delegaciones de Tlalpan, Xochimilco, Milpalta. Hemos tenido algunos contactos con líderes de la comunidad. Como ustedes saben, en la Ciudad de México se organizaron por así decirlo, por colonias para establecer representantes, porque hay una situación que se llama presupuesto participativo. Entonces el gobierno de la ciudad lo que hizo fue organizar a la sociedad en comunidades vecinales o conjuntos vecinales para que tuvieran sus representantes. En la caminata en la que hemos hecho, hemos tenido contacto con mucha de esa gente y le pareció interesante que estuviéramos en la calle porque curiosamente son escasos los candidatos. Entonces el mismo ciudadano me ha impulsado y me ha dicho, oiga, ¿por qué no viene conmigo? Oiga, ¿por qué no viene conmigo al tianguis? ¿Por qué no nos acompaña al mercado? ¿Por qué no nos acompaña? Vamos a hacer una pequeña reunión en un lugar. ¿Por qué no viene a platicarnos? Porque no sabemos mucho de la elección, no sabemos por quién votar, necesitamos consejo. Ya de entrada, agradezco que me abran las puertas de sus comunidades y por supuesto ellos también me retribuyen y me dicen, pero qué bueno que usted vino porque nos está explicando cómo podemos trabajar. Ahora también, eso es algo que también me ha dicho de manera directa. Dice, hay mucha gente que se promueve en redes sociales, pero no los conocemos, no vienen aquí y nos hablan de frente para explicarnos qué es lo que materialmente van a hacer para cambiar el Poder Judicial y cómo vamos a participar en el cambio material de la calidad de vida de las personas a través del voto. Entonces, sí, yo soy el que en mi propio vehículo llevo a algunas personas, entre 2 y 3 personas, es lo que da el presupuesto, y vamos, hemos ido a Tlalpan, hemos ido arriba, a Picacho Ajusco, hemos ido a las partes altas de esa zona, hemos ido a Xochimilco también, a las partes altas, a los miradores, hemos estado en el centro de Milpalta, hemos estado en algunas colonias cercanas a algo que se llama Xochimilco, barrio 18, y de verdad hemos aprendido muchísimo de cómo la gente sí quisiera participar, pero como tú bien decías, el político viene cuando estamos en elecciones y luego ya no regresa jamás. Entonces, bueno, a diferencia de esa pequeña distancia entre el político que va acompañado y tu servidor, es que yo soy el que va por delante con la pancarta y yo hablo directamente con la gente. Y por supuesto que la gente me dice, vamos a votar por usted, pero si gana y no nos cumple, vas a ver de nosotros. Le digo, excelente, porque las propuestas que yo traigo
no las puedo cumplir yo per se. Sí. No forman parte de mis atribuciones como magistrado de circuito. Son propuestas que involucran presupuesto, trabajo con otros poderes de la Unión, trabajo con otros órdenes de gobierno. Entonces, esas propuestas yo no puedo consolidarlas de manera unilateral. Perfecto. Oye, Gustavo, nada más para ahondar, entonces ahora sí, tú me dices si están bien o no, si tengo los datos correctos, entre tus 4 principales propuestas. Tenemos 4 ahorita y estamos trabajando en una quinta que surgió precisamente de andar caminando en las calles. El primer obstáculo que tienen las personas que viven en Tlalpan, Milpalta y Xochimilco es la distancia. Sí. Para acceder a una atención de autoridad se tienen que trasladar entre 13, 15, 20 kilómetros en un transporte público que trata de ser eficiente, pero que no necesariamente lo es. Las personas de la tercera edad, las mamás con sus niños, todos esos problemas jurídicos pequeñitos tienen un primer e inmediato conflicto: distancia. Sí. Ya empezamos con ese problema, no es un obstáculo al acceso a la justicia. Entonces vamos a trabajar en una quinta, pero si quieres ahorita hablamos de esas cuartas. A ver, dime si es cierto o estoy equivocado. Dices tener jueces proactivos, ¿sí? Crear casas de asistencias jurídicas. ¿Es correcto? Tener jueces dentro de cada comunidad, ¿es así? Y crear justicia con austeridad. Eso es que vas a tocar bolsillos, vas a tocar dinero. Mira, también hay que acotar esa propuesta. Si quieres vamos en orden. Perfecto. El tema de jueces proactivos y de jueces en la comunidad habla precisamente de que los jueces y magistrados tenemos que acercarnos a la comunidad. El juez generalmente es pasivo. Yo me siento, me llega el expediente, reviso la jurisprudencia y la ley, esté bien o mal, yo tengo que ajustarme a esos lineamientos y resolver un juicio. Hasta ahí todo bien, porque yo no puedo romper la ley ni resolver un asunto contra la jurisprudencia. Pero lo que sí puedo hacer es desde el plano institucional y académico, es criticar si esa ley o si esa jurisprudencia no cumple la finalidad en términos del beneficio social. Entonces, ¿qué me convierte en un juez proactivo? Participar. Elaborar una propuesta de ley, elaborar una propuesta de modificación donde yo le diga a las autoridades competentes: miren, en estos juicios hemos tenido estos problemas. Crear casas de asistencia jurídica. Las oficinas de Defensoría Pública están hasta el techo de trabajo, al menos las del Fuero Común. Las del Fuero Federal no lo sé, me parece que tienen una carga de trabajo muy inferior y al doble del salario de lo que les pagan a los servidores públicos de Defensoría Pública local. Obviamente que esos servidores públicos tienen trabajo hasta el techo. Sí. Y otra cosa, trabajan en lugares poco asequibles a las comunidades que están alejadas. Entonces, la propuesta de crear casas de asistencia jurídica es utilizar la infraestructura urbana que está desaprovechada y crear centros donde la gente pueda acudir a recibir primero asistencia jurídica barata o gratuita y después asistencia en el trámite de juicios. Hay muchísimos jóvenes que están liberando servicios sociales, que están próximos a recibirse o ya recibidos, necesitan experiencia profesional a través del desahogo de prácticas profesionales. Entonces, ahí está. ¿Sí se va a invertir presupuesto? Sí, claro, tenemos que ver cómo construir esas casas y cómo hacerlas viables, pero tenemos muchísima materia prima, muchísimo capital humano de dónde echar mano para que esos jóvenes puedan brindar un servicio a la sociedad en retribución a lo que han aprendido. Sí. Claro, como sabes, como magistrado no puedo decretar, ¡pum!, Sí. se crean. No, es una situación que hay que trabajar con la gente y con otras autoridades. No sé, hay mucha gente que me ha dicho: usted está loco. No sé tú qué opines, tal vez sea muy ambicioso. Pero No, yo te iba a decir, me imagino, por supuesto que ahora que tienes el contacto, pues te das cuenta. Hoy sí estás viendo y ya sabes de determinada población, bueno, pues en dónde están los espacios, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Ese es justamente lo importante de este proceso, que hoy sí se va a, como dijiste, ya no se designa, ¿no? Hoy se elige. Entonces, claro, está bien que tú también conozcas todas las comunidades. Hoy estás viviendo lo que regularmente vivimos o vive la mayoría de la gente, que es trasladarte, ¿no? Que vives por ejemplo, en Chalco y te trasladas 3 horas para trabajar hasta el otro lado de la ciudad, ¿no? Entonces, hoy están ustedes viviendo pues un poquito de esa dinámica que generalmente es en la Ciudad de México. Sí, es una dinámica muy difícil. Tu tercera propuesta va muy de la mano de las asistencias jurídicas, de las casas de asistencia, que es tener jueces en las comunidades. Esa es otra, ojo,
Las casas de asistencia jurídica son para tener abogados que puedan ayudar a las personas a resolver sus problemas legales. Un símil de lo que hace el defensor público. Pero como el defensor público no se da abasto y está demasiado alejado de las comunidades, hay que acercar esa posible solución a las personas. Claro, van de la mano, ser un juez proactivo, ser un juez que se acerque a la comunidad para compartir cultura jurídica y crear casas de asistencia, van de la mano. Ya lo entendí. La cuarta propuesta es justicia con austeridad. No lo inventé yo. La Constitución ya lo dijo desde el sexenio de Calderón, que ningún servidor público en el país puede ganar más que el Ejecutivo Federal. Bueno, pues no me creerás, pero al día de hoy sigue habiendo jueces, magistrados y ministros que ganan más que la presidenta que la sí te puedo creer. Entonces me dicen, oiga abogado, pero es que eso ya está en la ley. Sí, ya está en la ley, pero no se cumple. Aquí es diferente a decir que voy a resolver los juicios mejor y más rápido. Esa obligación está en la ley y tengo que ser congruente. Aquí tenemos el problema de que hay gente que sigue ganando más que la presidenta. Se supone que somos garantes del control constitucional y no cumplimos con la Constitución. Quiero hacer un pequeño paréntesis en eso. Algunos compañeros del tribunal me habían dicho, oye, pero pues es que nosotros pues, vivimos de lo que ganamos. Le digo, sí, o sea, la propuesta no va sobre personal operativo. De hecho, tenemos un dicho al interior del Poder Judicial, no lo acuñé yo, ya existía. Decía que un juzgado o un tribunal funciona con su titular, sin su titular y a pesar de su titular. Oye, Gustavo, y querías acotar, querías decirnos que tienes una nueva propuesta que surgió, ¿cierto? Ajá, sí. Esa propuesta surgió, mira, obviamente que está en proceso de construcción porque requiere de mucho más estudio que una simple propuesta de campaña. Pero cuando yo empecé de litigante hace ya muchos años, yo recuerdo que el Tribunal Superior de Justicia tenía juzgados de paz civil y paz penal por toda la Ciudad de México. ¿Y eso qué implicaba? Que pues, la gente de esos lugares donde ejercía jurisdicción, el juez de paz civil y penal, pues ya no tenía que trasladarse hasta el Niño Ceros, al centro de la ciudad, porque esos tribunales tenían competencia de una circunscripción determinada en la ciudad. Y repito, no es una invención. En el Estado de México, todos los tribunales y juzgados están dispersos en todos los municipios del Estado de México. No tienes que ir necesariamente a Toluca si vives en La Paz. Hay juzgados en La Paz. Entonces, ¿por qué no implementar en la Ciudad de México un sistema similar? No tienes que ir hasta el centro de la ciudad. Hay un juzgado en Tlalpan, hay un juzgado en Milpalta, hay un juzgado en Contreras, hay un juzgado en Álvaro Obregón. Y ya tenemos, incluso hasta podemos, eso puede ser incluso una solución de concentración poblacional. Que la gente, en lugar de concentrarse en un solo punto, que la gente ya no tenga que trasladarse kilómetros y kilómetros. Ahora, ¿por qué es una propuesta que tenemos que construir con cuidado? Por tema presupuestal, por compromisos jurídicos. ¿Qué tal si el Tribunal Superior de Justicia ya contrató un edificio, un rascacielos por 40 años? Entonces tendríamos que ver primero si es viable rescindir ese contrato y segundo, distribuir esos recursos en la creación de juzgados en toda la Ciudad de México y no de todas las materias. Podría ser familiar y laboral. ¿Por qué? Porque son los problemas cotidianos. Por ahí un juzgado de penal que revise solamente asuntos que no meriten prisión preventiva oficiosa. O sea, te digo, sí, hay imaginación, hay posibilidades, lo que tenemos a veces es pereza mental. ¿Por qué lo hacemos así? Porque todo el tiempo se ha hecho así, pero hay que innovar. Entonces, como esa propuesta merita un estudio un poquito más profundo de temas presupuestales, la estamos construyendo apenas. No es como decir, descentralización judicial. No, tenemos que ver hasta qué punto podemos hacerla viable y empezar a trabajar en ella. Ya casi terminamos. Ahora me gustaría preguntarte algo un poquito más personal. ¿Qué dice tu familia más cercana? ¿Qué te dice del proceso? Del proceso, de tu postulación. ¿Qué te dicen? A ver si te puedo mandar un video. Lo compartí. Este es un video muy personal. No está en redes, lo sacamos, lo hice yo personalmente y se lo compartí a gente muy cercana. Yo participé en 2 comités evaluadores, en el Comité del Ejecutivo Federal y en el del Legislativo Federal. En el del Ejecutivo Federal desafortunadamente no salí insaculado y en el del Legislativo Federal sí. Entonces estábamos viendo el tema de la insaculación y cuando sale la bolita que toca mi número y dice mi nombre, pues yo grabé ese evento porque está en vivo en YouTube y mi esposa pegó un grito de felicidad. Mucha gente cercana a mí, compañeros, colegas, trabajadores y mi familia, están muy contentos y me impulsan mucho en la campaña. Pero ya mi esposa y mis hijos ven lo desgastante que ha sido tener que trabajar de lunes a viernes en el tribunal y hacer alguna actividad electoral en la tarde y luego sábados y domingos sal a caminar. Realmente en el aspecto físico estamos un poquito desgastados
pero estamos muy contentos. De hecho, ya como una exclusiva de tu medio, pues empezamos con el tema ya de una licencia sin goce de sueldo. Obviamente que yo no podía pedir una licencia por los 2 meses que comprende la campaña, porque son 4 quincenas que ya dejo de percibir. Mi economía no nos importa, pero una quincena sin percibir me parece que en términos económicos la puedo aceptar, y entonces ahorita ya vamos a hacer campaña de domingo a domingo, hasta el cierre de la elección. Entonces mi familia está contenta, tienen mucho entusiasmo, mis hijos son maravillosos, me dicen: papá, no te preocupes, eres una buena persona, o sea, como ser humano, eres una persona buena, y confiamos en que ganes y que vas a ayudar a la gente, como lo has dicho en tu campaña. Otra imagen que tienen mis hijos muy arraigada de mí, y es precisamente que cuando estudiamos el posgrado, con los 3 posgrados, pues yo ya era padre de familia. Entonces, mis niños chiquitos me habían cansado, papá viene de trabajar y luego de estudiar, trataba de darles tiempo, desafortunadamente tuve que ser un padre ausente en muchos aspectos, pero también ellos me acompañaron a los exámenes para la obtención de grado y se emocionaban. Quiero pensar que les he dado un buen ejemplo, no solo en lo académico, sino en lo humano, de tratar de no fastidiar a nadie y de ayudar a las personas en la medida de tus posibilidades. Y claro que tengo una enorme responsabilidad con ellos. Yo lo que más quisiera es que mis hijos se sintieran orgullosos de este trabajo que hacemos, que lo digan con orgullo y decir: pues mira, mi papá dijo que propuso que se hicieran casas de justicia y resulta que ahora es una realidad. Me gustaría cerrar con la última pregunta, Gustavo. ¿Qué recomendación le das a la gente, muy puntual, para que hoy haya mayor participación? No sabemos cuánta gente va a ir, cuánta no, cuánta ya se decidió y dijo sí voy a ir, cuánta está indecisa, cuánta no ha querido ni pensar todavía y estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué le recomendarías a la gente? Mira, primero, los mexicanos hemos sido siempre reacios al cambio, pero no nos han faltado, por así decirlo, aspectos negativos que nos hacen reacios al cambio. La verdad es que si revisamos la historia de México, ha habido cambios que, vale, nos dan con tubo. Pero yo le quiero recomendar a los ciudadanos y ciudadanas de este país que participen activamente en este proceso. Sí es cierto que elegir ministros y jueces y magistrados pareciera una elección muy lejana, pareciera que es como nombrar a un servidor público que nunca en la vida lo voy a volver a ver. Yo les quiero decir que este ejercicio es precisamente para eso, para que esos servidores públicos asuman el compromiso de hablarle de frente a la sociedad. Me hicieron una pregunta en alguna entrevista de que si a partir de ahora los jueces y magistrados iban a tener que salir a explicar sus sentencias. Yo dije sí. Al margen del lenguaje técnico que utilicemos en las sentencias, ahora tenemos que explicar por qué emitimos una resolución controversial en un caso paradigmático. Yo le quiero decir a los mexicanos que si no elegimos bien a nuestros ministros, vamos a tener problemas cuando ellos decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley, sobre la inconstitucionalidad de una obra pública, sobre temas de derechos humanos, sobre temas de libertad de las personas. Aunque pareciera lejano, esto es muy concreto. Esta experiencia democrática es tan importante como la elección de un presidente de la República, como la elección de un senador o de un diputado. Esta elección va a poner a gente en puestos clave en el Estado mexicano. Estamos renovando al Poder Judicial de la Federación, uno de los 3 pilares de una república representativa, democrática y federal. Necesitamos tomar en serio esta elección y tomarnos el tiempo de ver quién pretende llegar y por qué pretende llegar, analizarlo y decidir. Es cierto que el mexicano está acostumbrado a una elección presidencial y de legisladores federales, locales y de gobernadores, donde toda la información está puesta sobre la mesa. Sí, porque ellos tuvieron prerrogativas electorales y tuvieron un importante número de recursos para hacerte llegar la información. En este caso la información llega a cuentagotas porque somos los candidatos los que tenemos que salir. La gente me dice, y con toda razón, es que nadie viene. Bueno, decántese por los que vienen. Revísele sus propuestas, revise sus currículums. El hecho de que el candidato haya venido aquí y asuma un compromiso de frente y le dé la mano y le diga lo que va a hacer, eso ya lo pone por arriba de los candidatos que solo salieron en TikTok, ¿no? Así es. Entonces, esa es mi recomendación, que tomemos este ejercicio democrático en serio. El Estado mexicano ha invertido muchísimo dinero y recursos humanos en organizar fast track una elección. Y ojo, esta elección es apenas un ensayo de la que se viene en 27. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debemos de ser responsables como candidatos y como ciudadanos
de impulsar el voto, pero sobre todo de impulsar la participación democrática activa de la ciudadanía, para que entonces la exigencia de la ciudadanía sea: oiga, señor juez, nos está fallando, considere que ahora su designación viene de aquí, no viene de allá. Claro. Entonces, Pues, sí, claro. Pues muchas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. Luis Gustavo Nava Cabrera, perdón, ¿compites o te postulas para ser magistrado, cierto? Es correcto, la postulación específica del cargo es para magistrado de circuito en materia de trabajo. Y por supuesto que aunque solo hacemos campaña en el Distrito Judicial número 8, la competencia va a ser para resolver juicios de amparo en toda la Ciudad de México. ¿Correcto? Perfecto. Muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros aquí en la entrevista de Potencial Humano. Suscríbete, pronto salimos contigo al aire. Sí, Esperamos que te vaya muy bien, Gustavo. Qué amables, gracias. Y sigue trabajando para que la perspectiva que tenemos mucha gente, no sobre ti, sino sobre El proceso en general, sí. los procesos, cambie. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Este es tu espacio. Cuando gustes, aquí tienes el micrófono abierto. Qué amables, muchísimas gracias. Agradezco el espacio, te agradezco tu tiempo y de verdad estoy honrado de que nos inviten a participar en este tipo de foros para hablar con la ciudadanía. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.